Ya se mira, papá. Ya, doctora, me escucha bien, ¿no? Sí, sí te escucho bien. Ya, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en el grupo 9 nos tocó la presentación de un caso clínico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este caso clínico trata de un paciente de 51 años que es exfumador desde hace 2 años, bebedor ocasional y sin enfermedades crónicas. Hace 4 meses presenta tos productiva con expectoración hemoptoica. Se asocia a dolor en parrilla costal derecha tipo punzada que empeora con la tos. La pérdida de peso es progresiva y la pérdida de 5 kilogramos de peso en el último mes. Las pruebas complementarias indican que la radiografía de tórax se encuentra una masa de 4 centímetros en el lóbulo superior derecho adyacente al ilio. En la tomografía axial computarizada de tórax encontramos en la masa de 5 por 4 por 5 centímetros que engloba el bronquio intermediario y entra en contacto con la vena cava superior sin invadirla. También se encuentran adenopatías iliares ipsilaterales. Siguiente diapositiva, por favor. Encontramos también palidez cutánea, una delgadez, el peso actual de 57 kilogramos, una talla de 1,75 m, un peso previo de 68 kilogramos hace un año. Tenemos que tanto en el examen de cabeza y cuello no presenta irritación yugular, tampoco adenopatías. En la auscultación cardíaca tenemos los ruidos cardíacos normales, no hay soplos. Tenemos en la auscultación pulmonar el murmullo vesicular conservado. En el abdomen los ruidos hidroaéreos conservados, no hay masas ni megalias. Y tenemos por último en las extremidades una atrofia muscular leve, moderada de deltoides y de cuádriceps femoral. Tenemos edemas maleolares leves con fovea. Em, el diagnóstico es carcinoma microcítico de pulmón en estadio 3A. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la primera pregunta de este caso clínico es calcular el IMC actual. Como dije, se indica que el paciente ha perdido 5 kilogramos este último mes. Hace un año pesaba 68 kilogramos. Actualmente pesa 57 kilogramos. Tiene una talla de 1,75 metros. Y haciendo su IMC actual sería 18,61, que aún entraría en el rango normal, pero ya en un límite inferior. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando, vamos a calcular el porcentaje de pérdida. Entonces, acá podemos observar cómo ha sido la aparición de la pérdida de peso del paciente. Hace un año tenía 68 kilogramos de peso y al día de hoy que se realiza la historia, presenta 57 kilogramos. Entonces, en este periodo de hace un año, ha perdido entre unos 6 kilos. Si hacemos el cálculo de porcentaje de pérdida, habría perdido un 8,82% del peso en el periodo de un año. Este tipo de porcentaje de pérdida se considera una pérdida de peso leve, pero si observamos lo que ocurrió en el último mes, perdió 5 kilos en un solo mes. Entonces, acá, haciendo los cálculos correspondientes, también pierde un 8,06% de peso. Y entonces podemos observar que cuando se pierde más del 5% del peso en el periodo de un mes, ya se consideraría un porcentaje de pérdida ya de un estadio grave. Entonces, es lo que se observó en cuanto a la pérdida del peso del paciente en este caso. Bien, respecto al punto 3, en cuanto a identificar las causas de desnutrición, ¿no? Es importante mencionar que la única causa de desnutrición en el paciente
es, bueno, debido a su diagnóstico, ¿no? Este carcinoma microcítico de pulmón estadio 3A. Pero podemos realizar tres puntos, tres aclaraciones importantes previo al análisis del síndrome constitucional, ¿no? Del cual vamos a hablar posteriormente. Primero, la relación que existe entre el tabaco y peso corporal. Como vamos a apreciarlo en esta presentación de caso clínico, este paciente es un exfumador desde hace 2 años. Por lo tanto, distintos estudios han demostrado que el 80% de los fumadores gana entre 3,6 y 7,3 kilogramos. Incluso en un 13% de estos, hasta 10 kilogramos luego del cese del tabaquismo, ¿no? Primer punto importante. Segundo, el paciente es un bebedor ocasional. Y es importante también analizar la relación que existe entre el alcohol y el peso corporal, ¿no? Un gramo de alcohol proporciona 7,1 kilocalorías y un incremento de la ingesta de energía a través del consumo de alcohol puede de alguna forma promover un balance de energía positivo. Este balance de energía positivo, posteriormente y en última instancia, puede favorecer el incremento de peso, ¿no? Esto lo postula Jomans en el 2010. Ahora, al resumir la literatura científica actual, parece que el consumo ligero y moderado de alcohol es de alguna forma un factor protector y también como que el hecho de un consumo excesivo, un factor de riesgo para el sobrepeso y obesidad, ¿no? Ahora, el tercer punto Un ratito. importante. Matías, espera, me he Sí, perdido. sí, doctora. A ver, repite. Me quedé en tu síndrome constitucional. Ahora, del alcohol que estabas hablando. Ah, sí, ok. Un gramo de alcohol proporciona hasta 7,1 kilocalorías y un incremento en la ingesta de energía a través del consumo de alcohol, de alguna forma va a promover un balance de energía positivo. Y bueno, en última instancia, un incremento de peso. Y esto lo postuló Jomans en el 2010. Y segundo, doctora, que bueno, al resumir la literatura científica actual, parece que el consumo de alguna forma ligero y moderado de alcohol es un factor protector, pero el consumo en exceso es un factor de riesgo para el sobrepeso y la obesidad. No sé, me vas a prestar tu literatura, ¿no? Sí, sí, Lo no que se a veces preocupe. sucede en pacientes, por ejemplo, los EPOC crónicos, pacientes renales, es la obesidad paradójica, o sea, que te protege el hecho de que sea más gordito, tiene menos riesgo de mortalidad que el que es desnutrido. Eso puede relacionarse, no sé si eso es lo que estás intentando decir, pero con el consumo de alcohol no sé. Me pasa que está interesante, o Sí, sea, si doctora, es yo le voy verdad, a pasar habría que ver. mi... Sí, no se preocupe, yo le paso terminando la clase. ¿Sí? Ya, sí, Ya, continúa. ya, doctora, está bien. Bueno, y el tercer punto, en cuanto a lo que vendría a ser bueno, que el paciente no presenta enfermedades crónicas, ¿no? Esta ausencia de enfermedades crónicas, ya sea, por ejemplo, un paciente renal, ya sea un paciente que presente una enfermedad, alguna enfermedad intestinal inflamatoria, por ejemplo, o alguna deficiencia en el metabolismo, que de alguna forma, pues, nos permita sospechar de desnutrición, ¿no? Y por otro punto también, el consumo de fármacos anorexígenos, ¿no? En este caso, este paciente no presenta ni alguna enfermedad crónica, ni tampoco consume fármacos anorexígenos, ¿no? O bueno, al menos así lo refiere este caso, ¿no? Así que vamos a hablar de la única causa de desnutrición en este paciente, que vendría a ser el síndrome constitucional. Los estadios avanzados del cáncer, y bueno, específicamente en este caso el cáncer de pulmón, suelen cursar en un 80% con un síndrome constitucional. Este síndrome o síndrome constitucional también se denomina el síndrome de las 3 As, que bueno, se va a caracterizar, como podemos ver en pantalla, por astenia, adelgazamiento y anorexia. Entonces, el primer punto importante, ¿no? La astenia, se define como la falta de energía que a menudo el paciente la va a referir como una debilidad o una fatiga, ¿no? Es importante definir su origen, pudiendo ser de causa funcional y también pudiendo ser de causa orgánica. En cuanto a la causa funcional, principalmente está asociado a situaciones de ansiedad o situaciones de estrés o situaciones de depresión, ¿no? Y pues de alguna forma presenta una duración más prolongada que la astenia orgánica, perdón, y también una sintomatología mal definida. Por el contrario, la astenia orgánica principalmente está relacionada con patología subyacente o uso de fármacos. Ahora es importante mencionar que el cáncer es
es la causa más frecuente de astenia orgánica y va a ocupar el 25% de las causas totales. Segundo punto, el adelgazamiento, que se define como la pérdida del tejido graso mayor al 5% del peso corporal en menos de 3 meses, ¿no? Y el tercer punto importante, que vendría a ser la anorexia o hiporexia, ¿no? La pérdida de apetito, que puede condicionar situaciones ya sea de caquexia o inanición. Es importante resaltar la diferencia entre ambos, ¿no? Recordando que la caquexia de alguna forma es mucho más complicada de revertir y que generalmente termina en un deterioro de la salud del paciente. Bueno, deterioro de la salud general del paciente, ¿no? Ahora, se relaciona principalmente con una pérdida de peso, ya sea por lipólisis o por disminución de grasa magra, que es lo que estamos apreciando nosotros en este caso, ¿no? Por ejemplo, al examen físico de extremidades, ¿no? Una atrofia muscular leve, moderada de deltoides y de cuádriceps femoral también. Y segundo, mediante la presencia de edemas maleolares leves con fobia, ¿no? El hecho de que este paciente esté presentando este síndrome constitucional también favorece una disminución en la síntesis, en la producción de proteínas. Y esto va a condicionar primero, como estamos viendo, ¿no? La atrofia muscular. Y segundo, en cuanto a los edemas maleolares leves con fobia, ¿no? Que bueno, en este caso sabemos que las proteínas son muy importantes en cuanto a lo que vendría a ser la presión oncótica, ¿no? Por lo tanto, una disminución de las mismas, pues va a favorecer la aparición de edemas, como en el caso del paciente, ¿no? Bien, entonces, es un criterio importante de anorexia el IMC que presenta este paciente, siendo menor a 20. El IMC del paciente es 18,61, por lo tanto está cumpliendo un criterio importante en este síndrome constitucional. Ahora, hablar un poco sobre lo que vendría a ser la patogénesis de lo que es la caquexia y la relación que presenta con el cáncer, ¿no? Principalmente se atribuyen a dos factores, los factores propios del huésped y los factores propios del tumor, ¿no? En cuanto a los factores propios del huésped, es importante mencionar la activación, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral y las interleucinas en respuesta al tumor, mientras que son factores del propio tumor, la naturaleza misma de este y también algún problema mecánico que pueda condicionarse según la localización, ¿no? Y obviamente esto va a diferir bueno, dependiendo de cada paciente, ¿no? Y de la localización que su tumor presente. Ahora, es importante también mencionar que el síndrome constitucional es un término que únicamente se presenta en la literatura hispana. Por lo tanto, no existen guías clínicas en otros idiomas y tampoco existen, obviamente, guías clínicas en otras literaturas. Eso sí, existen dos tablas de puntuación, de origen hispano también, que vendría a ser Hernández y Hernández y Bilbao Garay. Y estas dos, más que todo, van a valorar la asociación que existe entre el síndrome constitucional y las neoplasias. Generalmente, puntajes más altos son indicativos de un peor pronóstico para el paciente. Y bueno, finalmente, es importante también destacar que en un estudio del 99, en un estudio de 1999, que se publicó en el New England Journal of Medicine, se analiza primero la pérdida de peso en los extremos del IMC, tanto en sujetos con obesidad mórbida como en sujetos con un IMC menor o igual a 20. Se identificó que las personas que presentaban muy bajo peso presentaban un pronóstico de muerte similar a quienes padecían obesidad mórbida. Es igual, bueno, que presenta un IMC, perdón, mayor o igual a 40, ¿no? Entonces, este último punto del New England Journal of Medicine no es tanto importante como causa de desnutrición, ¿no? Sino más como factores de riesgo que pueda presentar o que en este caso presentó el paciente, ¿no? Ya, para hablar de lo que es cribado nutricional, podemos mencionar que tenemos el Mini Nutritional Assessment, que es el MNA, y el MNASF, que es la short form de este, que ambos son usados en la población anciana. También tenemos el MAS, que es el Mini Nutritional Assessment Short, o Mini Nutritional Universal Screening Tool, y es un instrumento de cribado de 5 pasos que está diseñado para identificar a adultos malnutridos que presenten riesgo de desnutrición, obesidad o malnutrición, y puede ser aplicado a todos los pacientes adultos
en cualquier nivel de atención, sea hospitales, ambulatorios u otros, y puede utilizarlo cualquier profesional de salud, y esto nos incluye directrices de tratamiento que pueden emplearse para desarrollar un plan de cuidados. En este caso clínico es el que hemos elegido, el MAST. Ok, doctora. No, la pregunta 5 era calcular el GEP. Y primero es el gasto energético total, pero primero teníamos que calcular lo que es el GEP mediante una fórmula, y la fórmula vendría a ser la tasa metabólica basal, que se diferencia tanto en una fórmula para la mujer como una fórmula para el hombre, que es la calculadora de calorías de Harris-Benedict. Esa es el GEP mediante la fórmula de HB. Entonces, sacando los datos del paciente, en la fórmula para el hombre sería 66.5 más 13.75 por el peso, más 5.9 por la talla en centímetros y menos 6.79 sobre la edad del paciente. La talla se da en centímetros y la edad en años, y sacando según los datos del caso clínico, que pesa 57 kilos, mide 175 centímetros y en edad tiene 51 años, el GEP nos vendría a salir 1378.96. Una cosa, Adriana, ¿y por qué no has usado el peso ajustado? Adriana, Sí, doctora. ¿por qué no has usado el peso ajustado? Porque solamente creo que se relaciona, porque la persona no es considerada una persona obesa. Muy bien. Solamente sería en personas obesas, y de acuerdo al IMC diré que es algo que al comienzo nos dio nuestro compañero. Entonces, por eso he Está usado bien. el peso. Mi El peso compañera va a real. continuar Ya. la siguiente parte. Ya, doctora. Ya para hallar el gasto energético total, es igual al GEP, al gasto energético basal que ya hemos hallado, multiplicado por el índice de estrés, y ahí se le suma el efecto de la termogénesis. Entonces, en el caso del índice de estrés, es el inducido por la actividad física, que en el caso clínico ya nos da como un valor que es 1.5, y ahí se le suma 300, que es el gasto necesario para realizar los procesos de la digestión y de la absorción de nutrientes, que también nos los da, y es 300, y el gasto energético total sale 2.368.44. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctora. Ahora vamos a realizar la sexta pregunta, que nos dice que tenemos que realizar la distribución calórica correspondiente a la paciente. Una vez que conseguimos el gasto energético total, que fueron 2.368 kilocalorías, para hallar esta distribución hemos trabajado con un aproximado 2.370. En cuanto a las proteínas, usamos el 20%, lípidos 30% y carbohidratos 50%. Ahora, para hallar las kilocalorías respectivas, sacamos el 20% del GET de cada una, correspondiente a proteínas conseguimos 474, lípidos 711 y carbohidratos 1185. También para hallar los gramos que necesitamos por día, como sabemos, 1 gramo de proteínas y 1 gramo de carbohidratos equivale a 4 kilocalorías, y 1 gramo de lípidos equivale a 9 kilocalorías. Por lo tanto, las proteínas y los carbohidratos dividimos entre 4 y los lípidos entre 9. Y así obtenemos los que serían los gramos por día. Y también obtuvimos los gramos por kilogramo de peso. Para esto dividimos los gramos al día sobre el peso del paciente, que es 58, y así obtuvimos los gramos por kilogramo de peso. Buenas tardes, doctora. Ahora yo voy a explicar por qué es que hemos elegido estos porcentajes.
Lo que tenemos que buscar acá principalmente es que incrementar la ingesta de proteínas, porque como mencionaba mi compañero, por el síndrome constitucional, por la atrofia que presenta, por los edemas, se evidencia que necesitamos darle más proteínas al paciente. Entonces, en lo que es el porcentaje, tomamos el valor mayor, que sería el 20%, lo consideramos como un paciente crítico, por lo que ha perdido tanto peso en el último mes y por eso colocamos el 30%. Y en lo que es carbohidratos, en este caso nos parece lo menos relevante, sería jugar solo con proteínas y lípidos. Ahora, de que ¿qué pasa si empezamos desde atrás? Por ejemplo, ponemos los valores normales de gramos por kilogramo de peso, que en el caso de carbohidratos sería de 2 a 5, en proteínas de 0,8 a 1,5 y en lípidos de hasta 2,5. También lo podríamos hacer, lo hacemos al revés, lo multiplicamos por el peso, hallaríamos los gramos por día. Luego, en el caso de lípidos, lo multiplicamos por 9 y proteínas y carbohidratos por 4. Pero en este caso, la cantidad de kilocalorías nos daría otro número. Y como ya hemos hallado lo que es el gasto energético total, entonces nos parece mejor trabajarlo primero con lo que es porcentajes para hallar gramos por kilogramo de peso que hacerlo al revés. Y eso sería todo, doctora. Muy bien, chicos. Buena presentación. Tienen 5 puntos, ¿ya? No tienen que hacer el resumen, pero solamente les falta la nota del examen. Ya, a ver, les voy a explicar un poquito lo de la tercera fase antes de pasar a la clase de hoy, ¿ya? Ya, entonces, en el aula virtual ya hay estas diapositivas, ¿sí? El trabajo que va a ser como su extensión universitaria es hacer un tipo de menú, ¿ya? Para un tipo de paciente. Acá hay 9 casos, me parece. Entonces, con Alexandra tienen que dividirse, decidir qué grupo va a ser qué caso, un sorteo, como usted quiere, pero cada grupo va a ser un caso. Necesito que me presenten primero el cálculo calórico, ¿no? Los requerimientos del paciente, hay que especificar la fórmula que van a utilizar, qué índice de estrés van a utilizar. Para los índices de estrés pueden entrar a las distintas sociedades de nutrición, por ejemplo, la Sociedad Europea de Nutrición, española o la americana. Entonces ahí les van a decir, pues ponen índice de estrés, pancreatitis o situación basal, y ahí les sale algún índice de estrés, ¿no? Y en caso de que sea un paciente que no tiene no lo consideren como índice de estrés, multiplican por 1, ¿ya? Acá el agua de oxidación también la van a considerar como constante de 300, ¿ya? Con las calorías que les salgan, tienen que formar un menú, desayuno, almuerzo y cena. Pueden considerar también entre comidas, o sea, media mañana, media tarde y recena, ¿ya? Y vamos a hacer una clase, son 4 semanas que nos tocan. Entonces se dividen igual. ¿Quién quiere presentar la primera semana? Pues el grupo 1 y el grupo 2, la segunda, bla, bla. Solamente van a asistir a la clase práctica los que les tocan exponer. Los que no les toca exponer, no hace falta, ¿ya? Para que no se aburran. Entonces solamente me quedo yo y con los que exponen. Tienen que exponer con la cámara prendida porque me tienen que enseñar qué menú le van a hacer al paciente. Si van a hacer, no sé, de desayuno avena, fruta y huevo, pues me enseñan en su casa el plato de avena que han hecho, el plato de huevo y la fruta que han picado, ¿sí? ¿Qué más? Luego van a hacer un resumen, pues eso es lo único que sí van a presentar y esa va a ser su nota de tercera fase en cuanto al resumen, o sea, vale 5 puntos, ¿sí? ¿Me entienden lo que quiero que me hagan? ¿Sí? ¿No? Bueno, Pero sí. sí, ¿sí? Ya. Entonces, igual si tienen dudas, pues Alexandra supongo que me preguntará. Entonces, para la siguiente semana, antes de dar exámenes, tienen que hacerme un pequeño cronograma para saber quién va a presentar qué caso y en qué orden. Divídanse en las semanas, ¿ah?
para que no estén todos. Entonces, digamos, el grupo 8 y 5 presenta la primera semana, la segunda semana, el 4 y el 2, y así, ¿ya? Y va a haber una semana que pues van a presentar tres grupos, ¿ya? Ya está. Ah, y lo que también les he puesto al final, donde pueden utilizar, por ejemplo, las tablas de composición de alimentos. Cuántos gramos hay en no sé, en un pedazo de pollo, cuántas calorías tiene el huevo, y en las calorías cuánto es de proteínas, cuánto es de grasa, ¿sí? Y también tienen que decirme si el paciente necesita algún tipo de suplementación, ¿ya? Ya está. Entonces, ¿qué nos toca hoy? Aquí está. Ah, no, esto no toca. Ya. Entonces, hoy día toca la nutrición enfocada en el paciente geriátrico, ¿ya? Que ha sido la mayoría de ejemplos que hacemos. Entonces, en cuanto al paciente geriátrico, tienen que tener en cuenta que es un paciente ya un poco más complicado porque de por sí ya hay alteraciones en en el aspecto fisiológico, ¿no? Puede haber ya deterioros por la edad en cuanto a la atrofia de la mucosa intestinal, de la mucosa gástrica, ¿no? Que se deben considerar. En estos pacientes, pues ya, perdón, ya muchos tienen algunas enfermedades crónicas que también están en sus etapas finales. Por ejemplo, un paciente diabético que ya tiene nefropatía diabética, entonces es un poco más complicado que un paciente joven, ¿no? La polifarmacia también es algo que se ve mucho en estos pacientes que puede alterar la absorción de nutrientes, que de por sí debe estar alterada porque hay alteraciones en la mucosa intestinal. La sarcopenia, ¿no? Que influye mucho, porque no solamente va a afectar el metabolismo del paciente, sino también su capacidad funcional, haciéndolo un paciente inclusive más frágil. Entonces, parte de la nutrición, como ya les he dicho, es importante también motivar la rehabilitación de estos pacientes, que no estén encamados, ¿no? Que den pequeños paseos, en lo que pueda, que se puedan movilizar. Hay una disminución del metabolismo basal por la misma, porque hay sarcopenia, ¿no? Entonces recuerden que el metabolismo se basa en la masa muscular. Entonces también por eso tal vez no hay que obligarlos a comer, con tal que me coman cierta cantidad, pero que sea efectivo nutricionalmente, pues es suficiente, ¿sí? Aumento de la grasa visceral. Este músculo también va a haber infiltración grasa que va a aumentar el riesgo metabólico del paciente, sobre todo, obviamente, a nivel del perímetro abdominal, que es la grasa visceral, aumentando el riesgo cardiovascular de estos pacientes, y hay una disminución de la masa ósea. Entonces, estos son, perdón, algunos de los fármacos que alteran pues alteran el estado nutricional del paciente, o porque causan anorexia, que es la mayoría, o pueden aumentar un poco el apetito en algunos casos, o empeorar, por ejemplo, el estreñimiento y boca seca, que esto es muy común en estos pacientes. La sarcopenia, pues, es un proceso fisiológico que se da en los pacientes geriátricos y hay muchas causas, ¿no? Sobre todo esto, la disminución de las hormonas sexuales, sobre todo. La testosterona y el estrógeno son hormonas anabólicas. Entonces, a partir de que, por ejemplo, en la mujer que entra a la menopausia, perimenopausia, ya va a haber una afectación de esa muscular y por ende una disminución del metabolismo. Por eso también es común que las pacientes vengan en la consulta y te digan, pues dejé de arreglar y me subí de peso un montón, ¿no? Porque están comiendo igual sin tener esa misma masa muscular, ¿ya? Y sin hacer la actividad física. Lo mismo en pacientes varones a partir de los 50 años, 55, puede haber afectación de la masa muscular por los niveles bajos de testosterona. Y lo mismo veríamos también en, por ejemplo, pacientes jóvenes que tienen una falla ovárica precoz, o sea, que tienen
la menopausia antes de los 40 años. Entonces, se ve, estas son causas, por ejemplo, de obesidad, ¿no? Y por eso se influye mucho en, o sea, se promueve mucho la mantener esa masa muscular haciendo actividad física. De por sí estos cambios anabólicos también estimulan pues ciertas interleuquinas y van a producir un estado inflamatorio que también va a ir aumentando por el aumento del tejido graso, ¿no? Esto afectando aún más la masa muscular, promoviendo obviamente debilidad y dependencia del paciente. Factores externos, porque esto es como pues, los factores internos, ¿no? Lo que sucede normalmente, fisiológicamente, pero estos son otros factores externos que pueden influir o empeorar esa sarcopenia, ¿no? Por ejemplo, la baja ingesta proteica, pero sobre todo esto, escaso ejercicio a lo largo de la vida. Hay algo que se llama memoria metabólica. Entonces, el cuerpo se acuerda cuando tú lo cuidas, cuando tú mantienes esa masa muscular. Entonces, eso es algo que desde jóvenes hay que intentar mantener. Hábito tabáquico y ingesta excesiva de alcohol, pues puede empeorarla también. Sobre todo esto, ¿no? Permanencia prolongada en cama. Muchos pacientes que tienen fracturas, jóvenes, ¿no? Que han estado, no sé, 6 meses en cama por una fractura de cadera. Estos pacientes terminan teniendo problemas de obesidad. E inclusive cuando tú lo preguntas, dicen, sí, yo tuve este accidente y pues de ahí me comencé a subir de peso. Inmovilidad, desuso, todo esto se relaciona a afectaciones o empeoramiento de la sarcopenia, ¿sí? ¿Qué más? Estos son alteraciones de la función gastrointestinal que se presenta en pacientes geriátricos, ¿no? Desde las cosas más básicas, ¿no? Afectación de la dentadura, de la estructura dentaria. Entonces, ahí ya va a haber una alteración para la masticación de los alimentos, la digestión y la posterior aspiración, la posterior absorción, y obviamente también va a haber aumento del riesgo de aspiraciones, ¿no? Ya hemos visto que esto lo podemos ir modificando, cambiando la textura del alimento, pero es importante igual hacerlo calórico y nutritivo, o sea, agregar algo de proteínas, agregar algo de grasas y ver si necesita algo de vitaminas. Serostomía también, esto va a afectar la digestión de los alimentos, pues a veces tampoco pues mastican como deben, no estimulo los jugos gástricos y se altera la digestión del alimento, se les hace más pesado, ¿ya? La sarcopenia, que es lo mismo que estamos hablando, disminución de las secreciones digestivas por lo mismo, ¿no? Tienen molestias o dificultad para la masticación, que también no va a estimular tanto las secreciones digestivas. Alteraciones del vaciamiento, ¿no? Se llenan más rápido, entonces ya no quieren comer mucho, tienen mucha tendencia también al estreñimiento. Va a haber malnutrición de algunos nutrientes que siempre hay que monitorizar, ¿no? No necesariamente le tengo que dar la vitamina D, pero sí tengo que verle al menos pues 1 o 2 veces al año cómo están los niveles de vitamina D. La vitamina D también influye mucho en la conservación de esa masa muscular. Atrofia de la masa intestinal, perdón, de la mucosa intestinal, lo que hace que puedan tener cierta intolerancia a los lácteos. Recuerden que esto no significa que hay que suspenderlo, ¿no? Sino ver cuál me tolera. Pues no me tolera la leche, me puede tolerar el queso o tal vez el yogur, ¿no? Y cambios en la flora intestinal. Entonces, los objetivos nutricionales en estos pacientes, cubrir los requerimientos nutricionales para que el paciente tenga una capacidad funcional, o sea, para que me pueda seguir caminando, haciendo sus cosas, eso influye bastante. Plan individualizado y obviamente el diagnóstico precoz de la desnutrición. Esto es lo mismo, ¿no? Se tiene que hacer un cribado. Recuerden, en pacientes geriátricos, sobre todo utilizamos el MNA. También podemos utilizar el Nutritional Risk Score. Recuerden que ese es un cribado que sí utiliza, que ya por el hecho de que el paciente es mayor de 70 años, ya lo considera como un paciente de riesgo, ¿no? O aumenta un punto ahí. Se tiene que hacer una valoración tanto del estado nutricional como las deficiencias que puede tener. Eso también se ve durante la hospitalización, les voy a explicar luego cómo. Ver qué causas se pueden relacionar a esa desnutrición, sea hospitalaria o no.
Estábamos hablando, por ejemplo, las pruebas de ayuno prolongado, las alteraciones que pueden haber con algunos medicamentos, ¿no? El aumento de los requerimientos por ciertas enfermedades, ¿no? Y también pues la preferencia del paciente. No hay gracia que le ponga, no sé, el mango si no me lo va a comer. Entonces hay que ver también qué le gusta. Y según eso, pues yo le hago un plan dietético y siempre es importante monitorizar, ¿no? Podemos monitorizar analíticamente con, por ejemplo, valores de prealbúmina, de una hemoglobina, vitaminas, ¿no? Pero hay que saber cuándo repetirlas. Y con el peso también y con los perímetros, ¿no? Disminución del perímetro abdominal, aumento un poco del perímetro de la pantorrilla o el perímetro braquial. También lo podemos hacer con la dinamometría, que es, por ejemplo, con la fuerza, ¿no? Que te agarre la mano y que te dé la mano fuerte. Entonces, también sé que está mejorando un poco su masa muscular. Esto es lo mismo, ¿no? El cribado nutricional tiene que tener un componente funcional tipo valoración global subjetiva o sobre todo en pacientes geriátricos, pues el MNA, ¿no? Valoración del estado nutricional, pues incluir la antropometría. El IMC es básico, pero no solo ese valor, pues no te sirve, ¿no? Siempre hay que incluir pues una valoración clínica y analítica. El riesgo nutricional lo vamos a hacer en un paciente hospitalizado, digamos, con el recordatorio de 24 horas y también es importante valorar la ingesta. Entonces, en el paciente hospitalizado, lo más sencillo es ver si me termina el plato. Entonces, debe comer al menos el 75%. Si come menos del 50%, pues tal vez tengo que yo comenzar con suplementación, fortificación, ¿no? O depende del tiempo, pues tal vez una nutrición enteral. Siempre en estos pacientes valorar el riesgo de aspiración que pueden tener, ¿no? Igual puede haber ya algún componente de disfagia orofaringia funcional por la misma edad que no debe agravarse por el estado de conciencia de ese paciente, ¿no? Si está medio dormido, pues tal vez no le puedo, o confuso, tal vez no puede tragar, sino mejor comienzo con una sonda, pero eso pues se puede ir valorando, ¿no? Y lo importante es la monitorización. Esta tablita es importante, pues para que vean pues cuáles son algunas causas de desnutrición y cuáles son las intervenciones, ¿no? La inmovilidad, alteración del deterioro cognitivo, la depresión, que es muy típica en estos pacientes y que se debe diagnosticar a tiempo, ¿no? A veces solamente es que no quieren comer. Entonces, si no quieren comer, pues tal vez hay que aplicarle algún cuestionario de depresión y derivarlo al psiquiatra para que le inicie algo de tratamiento o al psicólogo para terapias cognitivas. Las características del plan alimentario, pues esto es algo básico, ¿no? Que tal vez le va a servir para el caso clínico, ¿no? Evitar la monotonía, no siempre desayunar, lo mismo, ¿no? La alimentación tiene que ser balanceada y variada. O sea, no todos los días arroz, como que no todos los días Quaker, hay que ir cambiando, ¿no? Siempre cubrir todas las necesidades nutricionales del paciente, agradable, porque eso influye mucho, de fácil masticación en estos pacientes, incluir líquidos, que no solamente es agua. Hay gente que no le gusta tomar agua, pero le puedes dar, pues, tipo infusiones o naranjada, ¿no? Siempre aumentar el componente líquido, pero sin que sea solamente agua, eso no es necesariamente hidratación. Tú lo hidratas con una fruta jugosa, tú lo hidratas con un plato de sopa. Entonces, eso también se incluye en hidratación. Rica en fibras, tanto lo que son menestras como verduras, ¿ya? Aumentar el consumo de calcio por la tendencia a la osteopenia que tienen estos pacientes. Limitar sin quitar el consumo de grasas saturadas, sal ni azúcar, ¿ya? Y cosas importantes, pues una buena dieta no nutre si el paciente no la consume. Y en pacientes geriátricos, sobre todo, es importante disminuir la cantidad antes de suprimirla. Recuerden que de por sí ya tienen una masa muscular limitada, ¿no? Tienen sarcopenia. Tú no le empeores diciéndole no puede comer carne, no puede, no, porque vas a afectar esa masa muscular y aumentar su masa grasa. Y al final, pues causar inestabilidad en este paciente con riesgo de fractura y muerte. Esta es la guía clínica que vamos a revisar de cómo tiene que ser la nutrición y la hidratación en pacientes geriátricos.
Entonces el aporte calórico es similar, ¿no? De 25 a 30 kilocalorías. Los requerimientos son menores, ¿no? Considerando la poca masa muscular que tienen estos pacientes. Hay que tener en cuenta el índice de estrés. En el caso de enfermedades crónicas, pues una diabetes mal compensada, una hospitalización por neumonía, eso habría que incluir, ¿no? Los valores suelen ser de 1.5 a 2, ¿ya? Y la ingesta oral puede estar comprometida en el paciente porque se siente mal, ¿no? Entonces ahí habría que pensar en el soporte nutricional. Monitorización diaria con el peso, pero tengan en cuenta que ese peso puede estar afectado, ¿no? Muchos pacientes ya tienen o insuficiencia cardíaca o nefropatía, tienen tendencia a esta retención hídrica, que no necesariamente significa que tiene un buen peso, sino que hay afectación del riñón. Entonces, tal vez ese peso diario tal vez no es tan efectivo, sino tenemos que valorar otros o pues en conjunto, ¿no? Con analítica también. El aporte proteico es un poquito más, ¿no? Siempre teniendo en cuenta aparte en pacientes pues menores, 0.8 a 1.5. Pero en este paciente mínimo, pues 1 gramo por kilo de peso. Obviamente teniendo en cuenta la función renal, ¿sí? Recuerden que el no cubrir los requerimientos puede empeorar esa masa muscular y tener en cuenta que hay que aumentarlos también cuando hacemos rehabilitación física. Ese es el gimnasio del paciente, ¿no? Entonces ahí tendría que aumentar tal vez un poquito más su aporte. De los otros macronutrientes, pues similares. Entonces esto es casi igual. El consumo de fibra, pues es lo mismo, ¿no? Pero tengan en cuenta que a veces no me lo van a tolerar tan bien. Entonces hay que aumentarlo progresivamente, ¿no? Porque si no les va a causar pues sensación de llenura precoz, dispepsia. Entonces las menestras, por ejemplo, hay que hacer que las cosas hagan pues, ¿cómo se dice? Las dejan en agua pues 2, 3 días para hacer la digestión un poco más sencillo, hacerlo como purecito, ¿no? Que las verduras al comienzo sean cocidas, luego que sean crudas, o si les fastidia mucho esto, hay suplementos, ¿no? Hay fibra soluble que se le puede dar en polvo, o hay estos salvados, que esto también se le puede dar para aumentarle un poco el consumo de fibra a estos pacientes. Pues, por ejemplo, un vasito de yogur descremado, ¿no? Con 3, 4 cucharaditas de salvado de trigo. Ahí estoy aumentando un poco su ingesta de fibra. Los suplementos, la suplementación no es necesaria si no hay deficiencias, eso es en todos los casos, ¿no? Y lo que siempre hay que ver es calcio, hierro, vitamina B y vitamina D. Importante pues la asistencia a la hora de las comidas, ¿no? Por el mismo deterioro cognitivo que pueden presentar, discapacidades que pueden presentar, lo que ya hemos visto que tiene que estar sentado, ¿no? Y que tiene que mantener esa sedestación para evitar pues reflujos. Evitar las restricciones alimentarias, ¿no? Porque pueden afectar la masa muscular y además, la Asociación Americana recomienda la liberación de la prescripción dietética, mejora el estado nutricional y la calidad. Lo mismo, ¿no? Evitar no dar restricciones, sino pues recomendar una dieta pues balanceada, ¿no? Y así también voy a poder controlar un poco más las porciones de alimentos que no son tan beneficiosos, tipo pues grasas saturadas o azúcares simples. Educación nutricional, que esto es importante para los pacientes, pero tal vez también para los familiares, ¿no? El paciente pues no se da de comer solo, más una persona mayor, entonces tú al cuidador, que a veces es la esposa, a los hijos, pues hay que explicarle que es una alimentación balanceada, ¿no? Y que en la alimentación también se incluye esa actividad física que se tiene que hacer. Entonces, esto ya es un poco cómo sería el manejo nutricional en los pacientes, ¿no? Entonces, imagínense un paciente hospitalizado que presenta pues algún grado de disfagia, siempre es lo primero que tenemos que descartar, sobre todo si tiene desaturaciones asintomáticas. Lo primero que hacemos son modificaciones de consistencia. Luego, si hay una afectación de la ingesta, sobre todo cuando les he hablado del plato, ¿no? Si no me completa el 75%, tal vez tengo que dar alimentos fortificados. Alimentos fortificados es ese alimento, le voy a agregar calorías.
sobre todo de manera de grasa, ¿no? Porque recuerden que es lo más calórico, tipo aceite de oliva. Por ejemplo, a la crema de verdura, pues le he hecho un chorrito más. Entonces, aunque no me va a comer todo, lo estoy haciendo más calórico y me puede servir. Otro ejemplo son bocadillos entre comidas. Pues ya no me termina la crema de verduras, pero a media tarde le doy un pudín de chocolate que aparte le he echado proteína en polvo. ¿Sí? Entonces lo estoy haciendo un poquito más calórico y con más eficiencia nutricional. Y en caso de que con esto no mejore su nutrición, hay que pensar en suplementos, que esto ya son fórmulas, ¿no? Que son formulaciones tipo el Glucerna, el Ensure, ¿no? Creo que, no sé si fue en este grupo, pero recuerdan que los suplementos deben dar al menos 400 kilocalorías al día. Entonces, un suplemento suele tener 200 mililitros que no llega a las 200 kilocalorías, que llega más o menos a 200 kilocalorías. Entonces, mínimo para suplementar tengo que dar dos de estas botellitas y el tiempo tiene que ser mínimo de un mes ya para reevaluar. Entonces, estos son los suplementos, ¿no? Pueden ser hipercalóricos, hiperproteicos y hay suplementos especiales para pacientes diabéticos. El ejemplo es el Ensure y el Glucerna, ¿no? Pacientes renales también hay, algunos para hepatopatías y VIH. Entonces, esto es un fortificador. Por ejemplo, esto es solamente proteína, ¿sí? Lo mismo puede haber de grasas, digamos, de ácidos grasos esenciales. Y estos ya son suplementos, ¿sí? Esto es el fortificador, que es de proteína, y estos son los suplementos. Entonces acá, por ejemplo, esto me da 300 kilocalorías. Entonces tal vez hago que me tome pues 1,5 para cumplir los requerimientos que debe tener un suplemento, que son de 400 kilocalorías. O si puede, 2. Le doy pues entre comidas, entre desayuno y el almuerzo y entre el almuerzo y la cena. O de recena también puedo dar. Este Nepro es, por ejemplo, uno que es especial, un suplemento para pacientes renales. En caso de que no ha mejorado la nutrición ni con la fortificación ni con la suplementación y sigue con una baja ingesta por más de 3 días, tenemos que pensar en una nutrición enteral, ¿sí? Esto va a evitar la desnutrición hospitalaria. Recuerden que esto ya hablamos en la clase anterior, pues si es algo corto que va a utilizar, pues uso una gastrostomía, una sonda, si no, las ostomías, ¿no? Una gastrostomía percutánea. Y esto se va a decidir pues según el tiempo, el riesgo de reflujo que puede tener el paciente, el riesgo de aspiración. Y en pacientes que están desnutridos, la renutrición tiene que ser lenta para evitar el síndrome de realimentación, que puede ocurrir en las primeras 72 horas. Algo que es importante, no hay que sedar al paciente, o si se utiliza una sedación tiene que ser suave, ni una restricción, o sea, mecánica, para ponerle la sonda. Si no, estoy haciendo, pues, por gusto lo nutro, porque igual estoy afectando su masa muscular, ¿sí? Y la nutrición parenteral sería, pues, una alternativa secundaria si hay una mala tolerancia o el tracto gastrointestinal, pues, no funciona. Y ya está, estos algoritmos, ¿no? Entonces, de la valoración nutricional del paciente, ver primero si hay una vía oral posible o imposible según el grado de conciencia del paciente, el tracto gastrointestinal o la misma hiporexia, ¿no? Que sería también una causa para no utilizarlo. Entonces, si puedo utilizar la vía oral, comienzo con optimizando la dieta, utilizando fortificadores, es aumento las calorías con grasa o con proteína, ¿sí? Mala respuesta, pues inicio con suplementos, Glucerna, 2 veces al día. Y en caso de que no mejore, pues comienzo con nutrición enteral. Y en caso de que la vía oral no sea posible, veo si el tracto gastrointestinal está funcionante o no. No funciona, pues para enteral funciona enteral. Y esto es lo mismo, ¿no? Entonces, la alimentación básica, si no está adaptada, es fortificación, suplementación, nutrición enteral y parenteral. Y situaciones específicas, ¿no? Ortogeriatría son los pacientes que han tenido, pues, sobre todo fracturas, ¿no? Y acá hay que aumentar mucho lo que es el aporte tal vez proteico,
¿no? Porque acá va a haber mayor estrés metabólico, mayor fragilidad de ese músculo, ¿no? Entonces, aquí ya de por sí yo comienzo una suplementación oral, ¿no? Teniendo en cuenta el riesgo que tiene el paciente, ¿no? Y según la evolución, pues tal vez tengo que comenzar también con nutrición enteral, ¿no? Por sonda o una parenteral. Síndrome confusional. Tengan en cuenta una causa del síndrome confusional es la de, entonces siempre hay que valorar también el estado de hidratación del paciente, las mucosas secas que pueden presentar, ¿no? Más si no me toma agua, tal vez no me toma agua porque tiene riesgo de aspiración, pues puedo darle también con espesante. Y considerarlo pues como un diagnóstico diferencial, sobre todo la deshidratación. La depresión también, ¿no? A veces hay hiporexia por depresión, no es cuestión que le ponga el plato, sino tal vez llamar al psiquiatra para que me dé tratamiento, pues algún tipo de antidepresivo. Úlceras de presión, acá es importante el aporte proteico y dar formulaciones con zinc y arginina que van a mejorar esa cicatrización. En los pacientes obesos, en los pacientes geriátricos hay tendencia a la obesidad sarcopénica. Entonces, esta obesidad sarcopénica puede empeorar también el control glucémico, pero es importante no hacer dietas restrictivas, ¿no? Por lo mismo, porque se va a comprometer aún más esa masa muscular, sino que sea balanceada. En lo que se pueda, pues aumentar un poco la fibra, variar de carbohidrato, ¿no? No siempre arroz y papa, sino pues camote y choclo, digamos, y aumentar algo las grasas buenas que también pues tienen efecto antiinflamatorio. Y la hidratación, pues lo mínimo, pues de 1.5 en mujeres, en varones 2, ¿no? Hay muchas alteraciones o factores de riesgo para la deshidratación. Tengan en cuenta que también alteraciones por fisiológicas que pues se altera el nivel del osmostato ya, y también por los diuréticos que suelen tener estos pacientes, por los laxantes. Y de por sí, a veces no les gusta tomar agua porque no les gusta orinar, porque tienen, por ejemplo, problemas en la próstata, ¿no? Entonces hay que darles un horario. Ya, tómame agua en la mañana y pues en la tarde pues ya no mucho, pero le das el caldito que también lo está hidratando, ¿sí? ¿Qué más? Siempre es importante pues la valoración clínica y el tratamiento tiene que ser vía oral, utilizar espesantes si lo necesita. Y en casos pues tipo paliativos también podemos dar hidratación subcutánea, ¿sí? Rehabilitación física que también les he dicho que es importante, ¿no? Para mantener esa masa muscular y el metabolismo de ese paciente. Y lo que les dije desde la primera clase, ¿no? La desnutrición en el pueblo es un signo de pobreza y en los hospitales es de ignorancia. Entonces no hay que olvidarnos que parte del tratamiento que hay que dar al paciente es su dieta. Y ya está. Ya chicos. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya. Revisen por favor los casos clínicos, divídanse y creo que ya me escribió Ana Carolina, el examen va a ser el 8, ¿no? El 8 a las 10 de la noche. Es sencillo, no hay problema. Y vayan viendo los casos clínicos que tienen que hacer. Ah, algo más. Me van a pasar la bibliografía que van a utilizar, ¿ya? Para ir revisándola, ¿sí? Cualquier duda, pues con Alexandra me avisa, ¿ya? Chao, chicos. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora.